Bueno, para mí es un verdadero honor contar con la presencia de todos ustedes acá en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en su edición número 20, y particularmente en este paréntesis que pongo a mis funciones como funcionario público para presentar este libro en este espacio. Este es un libro que decía esta mañana en una entrevista en televisión, escrito con tinta y lágrimas, porque fue la manera de prepararme para el centenario de la mujer que me dio vida. Se avisoraba ese centenario y me preguntaba de qué manera celebrarlo. Y me acordaba del momento de su partida, cuando corrió la noticia. Se murió la mamá de los Villegas, se murió la esposa del Negro Cruz. Y yo decía, caramba, la que se murió es mucho más que la mamá de los Villegas y mucho más que la esposa del Negro Cruz. Y entonces este es un intento por explicar quién era ella. Agradezco infinitamente a Cosimo Mandrillo, quien junto con Raúl Casal, nuestro querido hermano viceministro jefe de la plataforma del libro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, está por allá escondido con miedo escénico. Acércate, Raúl. Hizo una extraordinaria reseña a 4 manos en el diario Últimas Noticias. Me aprecia mucho sus opiniones, su lectura sobre este libro. Y también a Pablo García Gámez, dramaturgo venezolano, quien es uno de los prologuistas del libro. Pablo conoció a mi mamá, como él bien lo dice, siendo él un niño y yo todavía más niño. Es decir, nosotros nos conocimos hace ya bastante tiempo, pero las canas delatan que hace ya demasiado. Él conoció a Maja como la señora Maja, en la Contraloría Municipal del Distrito Federal, donde trabajó más de 20 años. Aquí está otro prologuista, hijo ilustre de Carora, Luis Alberto Crespo. Gracias, Luis Alberto. Luis Alberto encabeza Biblioteca Ayacucho, que es la editorial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a la que esta feria le rinde homenaje por sus 50 años. Estaremos presentando un libro de Flora Tristán este domingo a propósito de esa fecha, prologado por nuestra vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez Gómez. Bueno, y hay mucha gente que también conoció a Maja aquí, en esta sala. Están mis hermanas, ¿verdad? Está Esperanza, Alicia, Tatiana, Alicia, Asia, está mi sobrina Alejandra, está mi suegra, mis hijos, está Santiago, mi hijo mayor, mis hijos pequeños, Emiliano y Ezequiel, está el señor Guameño, la señorita Afra, el señor Fraso, parte también de la familia, ¿verdad? ¿Podemos echar cuentos de cómo te decía Maja? Ahora compartes alguna anécdota. Igual que mi cuñado Romero, Humberto Romero, recientemente cumpleañero, por cierto. Bueno, no sé si se me escapa alguien más de la familia, me meto en problemas si no lo saludo o no la saludo. ¿Ah? ¿Quién? Asia la mencioné, está allá atrás llevando sol, mira. Aquí lamentablemente el sol nace en el Esequibo y se oculta por allá en el occidente, y ustedes lo están comprobando. Federico, bienvenido también. Estoy viendo aquí la presencia de Sacha Llorenti, Sacha, junto con los hermanos de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Carmen Borges, Irene León. Gracias por estar aquí. Te menciono, Sacha, porque una de las historias de mi vieja tiene que ver con tu país, con Bolivia. Resulta que ella trabajó como secretaria en la Embajada de Bolivia en Venezuela y terminó siendo uno de los indicios en su contra para un proceso disciplinario interno del entonces Partido Comunista de Venezuela, que en lugar de ver a una militante comunista de origen yugoslavo, creyó tener ante sí a una peligrosa espía austríaca. Julio Santososo, mi primer editor. Julio, gracias.
Mi esposa Clara Aguilar, quien además de ser compañera de todos los desvelos de esta obra, es la editora, al frente lideró el equipo editorial que hizo posible este libro. Cumplimos la meta de tenerlo listo para el centenario de la vieja, el 12 de marzo. Ahorita yo le corregiría algunas cosas, yo le decía a Cosimo que lo reduciría un poco, pero no hubo manera de hacerlo más breve con la carrera contra el centenario. Así terminó y así se quedó. Bueno, y mi saludo a todas y a todos los que realmente nos dignan con su presencia. Yo quería leerles un par de hojas para que conozcan la tónica de esto que al final llamamos una biografía. Yo no quería que fuese una biografía, pensaba que era apenas un fragmento de la vida de mi madre, que tiene una vida cinematográfica, ¿verdad? Yo creo que le rehuía a la muerte, creía que le estaba sacando el cuerpo al final de la vida de todo el mundo, y por eso pensaba hacerla acotada. Sin embargo, me llené de valentía y termina donde debe terminar. Sin embargo, este es un pedacito que les leo rápidamente. Esto es plena Segunda Guerra Mundial. Ella nació en Zagreb, capital de Croacia, parte integral de la antigua Yugoslavia. Cuando ella nació, ese país se llamaba Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. Este acápite lleva por título Maja frustró escape hacia Estados Unidos. Geraldina Colotti, benvenuta. Los Polhag-Bauer volvieron a sobresaltarse con un toc-toc en el tercer piso del número 20 de Visoka ulica en Zagreb. ¿Quién es? Yo, señora, traigo un mensaje. Mi abuela Clara igual que mi esposa, se escribe con K, así se llamaba mi abuela. Mi abuela Clara escuchó con atención a la criada de la planta baja, cortés como la primera vez, pero con rostro frío y cortante. El general P no les puede garantizar indefinidamente la seguridad, pero tienen su permiso para organizar un escape por cualquier medio posible. Él se asegurará de que nadie interfiera con ustedes durante los próximos meses, dijo, según reportó Yanka en sus memorias. Yanka es mi tía, la hermana de Maja. Clara se puso más pálida que de costumbre. Una sensación de vacío subió del estómago a la garganta. Erguida, con sonrisa forzada, musitó: gracias, señorita. Sin prisa cerró la puerta, viró y se dejó caer de espaldas contra ella. Jamás había experimentado terror y gratitud simultáneos hacia un mismo ser humano. Un verdugo misericordioso dormía, comía y se bañaba allí mismo, donde antes lo habían hecho los Polhag-Bauer desde 1923. ¿Escapar? ¿A dónde? ¿Cómo se lo diría a Milan, mi abuelo? Y a las niñas, Maja ya tenía 17 años y era una joven bastante informada, pero ¿y Yanka? ¿Cómo explicar a una criatura de 10 años lo que le sucedía si ella misma no alcanzaba a comprenderlo con exactitud? ¿Qué pasaría con el resto de la familia y los amigos? ¿De qué vivirían los cuatro? ¿Y dónde? De pronto, su despreocupada vida burguesa dio un giro brusco. Todos sus problemas familiares e incluso su propia situación de salud parecían insignificantes ante el infortunio en puertas. Todas sus posesiones materiales se desvanecían en una cajetilla de interrogantes. Cigarrillo en mano, Clara comentó a Milan el mensaje del general P. Entre bocanada y bocanada repitió lo mejor que pudo las palabras de la criada. Las lágrimas se mezclaron con el humo. Aquella noche ninguno durmió. Al día siguiente, nada dijeron a sus hijas. Permanecieron silenciosos en casa, fingiendo que nada malo sucedía. Cuando Ante Pavelić, ese era el Hitler de Croacia, el jefe del gobierno colaboracionista nazi en la parte croata de la antigua Yugoslavia. Cuando Ante Pavelić prohibió la residencia de judíos en el norte de Zagreb, los Polhag-Bauer volvieron a escuchar el tambor de la puerta. Toc, toc. Vieron el rostro acerado de la criada y escucharon un tercer mensaje del vecino Ustacha. Ustacha es el término con el que se designaba a los colaboracionistas de los nazis,
es decir, los ultranacionalistas croatas que se aliaron con los nazis para tomar el poder durante la ocupación alemana en Croacia. Escucharon un tercer mensaje del vecino Ustacha, trasladado esta vez como quien recita fastidiado un verso sin gracia, de memoria. El general P. les ratifica su promesa de mantenerlos a salvo un poco más, pero no pueden permanecer más tiempo en casa, deben irse. La puerta se cerró y con ella toda una vida. Tocó explicar a las niñas y empacar solo lo indispensable. Los Polak-Bauer abandonaron para siempre Vysoká Ulica. Con mínimas pertenencias se mudaron a un pequeño apartamento en el edificio número 6 de la calle Petrinjska, en la parte baja de Zagreb. No pudieron llevar consigo a Estela, una perrita que habían regalado a Yanka en la Pascua anterior. Todavía no nos había tocado ninguna atrocidad nazi real, pero sabía que cualquiera que me separara de mi perra era realmente malvado, escribió Yanka. Milan Polhak comprendió que la mejor opción era salir al extranjero, aprovechando las relativas garantías de seguridad ofrecidas por el general P. Un primo suyo, por vía materna, apellido Moster, somos familia de los Monster, no sabemos si de la familia de la televisión, Monster, que tiene una N. Para algunos somos unos monstruos. Un primo suyo por vía materna, apellido Moster, trabajaba en el consulado de Estados Unidos en Zagreb. Multitud de personas se aglomeraban alrededor del consulado con el sueño de emigrar hacia América del Norte. Se las ingenió Milan para hablar con el primo Moster y regresó al apartamento de la calle Petrinjska con la cara iluminada por una gran noticia. Nos vamos a los Estados Unidos. Los Polak-Bauer fueron incluidos en la comitiva oficial del cónsul para viajar con él rumbo a Estados Unidos bajo cobertura diplomática. Maja echó por tierra aquel sueño americano. Las maletas estaban empacadas y todo listo para volar al día siguiente. Entonces escuchó Yanka un revuelo. Maja gritaba y tiraba cosas contra el suelo y las paredes, mientras su madre, Clara, desconsolada, lloraba. Nos matarán a todos, decía mi abuela. Milan, mi abuelo, llamó por teléfono al médico de la familia. Tardó horas en llegar, al menos eso les pareció. Vamos a quedarnos, el ejército rojo nos liberará, porfió Maja. Pero hija, por favor, vayámonos de aquí antes de que nos envíen a un campo de concentración, le insistió Milan. Está bien, váyanse, pero yo me quedo. Estás loca, ¿cómo te vamos a dejar? Amenazó Maja con gritar tan fuerte que si la obligaban, ningún cónsul estadounidense los llevaría consigo. Mis abuelos fueron derrotados. El médico llegó, la diagnosticó enferma y llenó un récipe. No está en condiciones de viajar así, certificó. Tan pronto como el médico se fue, Maja se calmó. Al día siguiente amaneció bien y dejó el tratamiento, según contó Yanka. Así fue, escribió mi tía, como perdimos nuestra oportunidad de ir a Estados Unidos, bajo protección diplomática. Otras personas afortunadas viajaron en nuestro lugar. Por esos días, Maja solía salir de casa con un destino incierto. Llevaba en el pecho el parche amarillo de los judíos. Todos se sorprendieron cuando Maja cambió de opinión. Accedió a abandonar el país con la familia. Nadie supo a quién conoció y dónde, pero mis padres elucubraron que sus amigas encubiertas pensaban que sería más útil fomentar la causa comunista en el extranjero que esperar a los rusos, escribió Yanka. Milan y Clara solo podían hacer especulaciones. La confianza política entre padres e hija, si alguna vez la hubo, era ya inexistente. A partir de aquel momento, Maja se mostró, según Yanka, plácida y amable con sus familiares. Bueno, ese es un fragmentico, pues, de la historia de esta mujer que confiaban que el ejército rojo iba a liberarlos, como en efecto los liberó, pero unos años después. Su decisión de aceptar a los padres la invitación a emigrar, a salir de Croacia, permitió que estemos nosotros aquí con ustedes, porque ninguno de estos Villegas que están aquí seríamos los mismos
A lo mejor habríamos nacido en otros cuerpos, con otros nombres, pero seríamos otros. Esa combinación que fue posible gracias a ella, pues me viene como el mejor legado que queda de la unión de ella con el negro Cruz Villegas. Yo le voy a pedir que le demos un asiento a la embajadora de Sudáfrica, Lindiwe. Por favor, mi querida amiga. Por aquí viene la silla, por aquí viene la embajadora. Lindiwe Maseko. Sudáfrica es el país invitado de honor en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela. Quiero saludar a Karina Falcone. Levántate, Karina, que te reconozca el pueblo. Diseñadora de este libro. Karina y Katia, editora, se hicieron amigas de Maja después de décadas. Es muy bonito eso, como puede el ser humano trascender a la muerte a través de su historia convertida en un libro y ganar amistades, cariños, afectos más allá de los tiempos. Quiero decirles que fue una experiencia terapéutica. Escribía este libro en medio de convulsiones, como las han vivido los venezolanos y las venezolanas durante los últimos años. Pero esas madrugadas, encerrado en un cuarto atiborrado de libros, fueron realmente sanadoras. La historia, en términos generales, como decía Cosimo, realmente no es un libro solo sobre Maja, es un libro sobre lo que Ortega y Gasset diría en lenguaje de dudosa corrección de género, ¿verdad, Asia? El hombre y sus circunstancias, ¿no? Debería ser el hombre y la mujer y sus circunstancias. Las circunstancias que rodearon la vida de esa mujer fueron tan importantes como sus propias acciones. Las transformaciones operadas en el mundo. Explicar temas tan complejos como el judaísmo. Elena Gil. Gracias. La diferencia entre el judaísmo y el sionismo. Yo quiero leerles aquí la dedicatoria. Bueno, no le voy a leer toda la dedicatoria porque son 100 personas. Los agradecimientos. No, esta sí es la dedicatoria, disculpen. A la memoria de Maja, Poljak y Cruz Villegas, mis amados padres. A la de Clara Bauer, Milan Poljak, Rufina Sequeda y Juan Villegas, mis abuelos, a quienes hubiese querido conocer y disfrutar en vida. Bela Poljak y Rudolf Poljak, fíjense ustedes, Poljak era el apellido original de esa familia, pero para huir de la persecución nazi se cambiaron una letra de su apellido y entonces pasó de Poljak a Poljak. Me preguntaba Cosimo cómo se pronuncia. O sea, en original lengua eslava es Maya Poljak, pero nosotros le decíamos Maja, ¿verdad? Y sus compañeros de trabajo también. Pablo es hijo de la señora Graciela, compañera de trabajo de mi madre. ¿Te acuerdas? Entonces, Bela fue mi bisabuelo, nuestro bisabuelo, y Rudolf Poljak era hermano de mi abuelo, es decir, tío abuelo. Asesinados ambos bajo el régimen de Hitler y Ante Pavelić en el Estado independiente de Croacia. Ustedes saben que yo tuve ocasión de viajar hasta allá. Viajé a Zagreb y fui hasta el monumento construido en los tiempos de la Yugoslavia de Tito, en homenaje a las víctimas del nazifascismo en el campo de concentración de Jasenovac. Allí, en esa lista, está Bela y Rudolf Poljak. Chipilín, primer fruto del amor entre Maja y Cruz, enterrado en urnita de miseria.
El primer hijo de esa unión entre Cruz Villegas y Maja Poljak murió de pobreza en la Venezuela de los años 40. Esa triste historia está contada aquí también. Yanka Gavin, mi tía materna, cuyas memorias fueron materia prima indispensable para estas páginas. Luis Teijido y Hernán Mata, mis cuñados del alma. Maura Rivas, hermana de la vida, integrante de la Villeguera Extendida. Olga Dragnik, profesora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, cuyo consejo presenta los hechos en orden cronológico, me acompañó por noches y madrugadas enteras. Guillermo García Ponce, cronista y protagonista del siglo XX. José Ramón Urbina, solidario impresor de nobles pliegos. Y por último, a las niñas y niños víctimas del Holocausto europeo, de la conquista y colonización de América y África y del genocidio en curso en Palestina. Hay una expresión entre judíos y descendientes de judíos opuestos al genocidio en Palestina que dice no en nuestro nombre. Y yo diría no en el nombre de Maja, que en nombre de estas víctimas no se cometa nunca jamás otro genocidio similar al que ellos padecieron, y mucho menos de niños, el infanticidio sistemático contra el pueblo de Palestina. Y no es lo mismo judío que sionista. Saludo a Juan Carlos Monedero, Miguel Ángel Pérez Pirela, Rodrigo Benavides y otros tantos afectos que no me extenderé. Bueno, termino diciéndoles que este libro tiene varias historias de amor. Una de ellas la protagoniza Maja, mi madre, y no precisamente con Cruz Villegas, mi padre. Una relación previa, amorosa, con quien era entonces el jefe del Partido Comunista de Venezuela, Juan Bautista Fuenmayor. Dice Juan Bautista Fuenmayor en su autobiografía inédita que él tenía intenciones matrimoniales con mi madre. Y él echa el cuento que no nos echó mi mamá a nosotros. Nosotros no lo sabíamos, ¿verdad? Bueno, algo sabían quienes más canas tienen en la familia, pero no los detalles que aporta Juan Bautista Fuenmayor. Resulta que a esa señora Catira, bueno, era una muchacha, tenía 20 años, una catirota de ojos entre azules y verdes, que era un atraco, como diríamos ahora en Venezuela, le levantaron un informe que ya yo mencionaba, y en lugar de creerla como en efecto era judía y comunista de allá, de origen en Europa, porque ella se contagió con esas ideas revolucionarias a través de Radio Moscú, que escuchaba escondida de sus padres en su casa burguesa de Vysoká Ulica, pues creyeron que era una espía austríaca y le han hecho un proceso sumario sin derecho a la defensa, y bueno, salió barata porque lo que hicieron fue expulsarla. Pero hay otros casos documentados en la historiografía que el desenlace fue mucho peor. Pero bueno, no voy a hacer lo que llaman ahora los muchachos spoiler, solamente les dejo ese asomo para que se entusiasmen y lean el libro. Muchas gracias, de verdad, muy agradecido. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.